es una película tóxica. Tenemos que aceptar esta realidad. Coco es una película que, a pesar de su gran popularidad, su gran alcance, su buena animación y su excelente producción, toca temas mexicanos de una manera que no es tan apropiada como muchos podrían pensar. Hoy vamos a hablar de la razón por la que una de las películas más amadas por el público mexicano acerca del Día de Muertos es en realidad bastante tóxica para la identidad y la cultura mexicana. Mi nombre es Acerta C y hoy es un gusto verte un día más aquí en mi canal a través de la cuarta pared. Comenzamos. Y a ver, yo sé que esto más que nada parece un mes del terror para La Paz, porque he empezado mis primeros 2 videos acerca del terror o acerca de temas de Día de Muertos y Halloween quejándome. Mi último video fue al respecto de por qué considero que la saga El Conjuro es bastante mala, la verdad, comparada con otras películas del mismo género. Y pues bueno, no es que se tengan que ir acostumbrando a que yo siempre me esté quejando, pero es que creo que hay cosas que se tienen que decir y que no se les pone la atención suficiente. Yo he buscado este tema en YouTube para ver qué tan común es una crítica hacia Coco, porque como fue tan aclamada y tan amada, no es nada común ver que alguien esté diciendo algo malo o que es tóxica o que algo por el estilo. Siento que este video es uno de los únicos que van a estar hablando al respecto. Yo entiendo que en el ámbito académico tal vez la crítica hacia Coco pueda ser más común, pero aunque sea en el ámbito del entretenimiento, en el mundo del entretenimiento como YouTube, TikTok, no es nada común escuchar este tipo de cosas, sobre todo dirigidas hacia una película tan querida, insisto. Y para este video yo traje a una experta, a una arqueóloga, que nos puede hablar no solamente del origen verdadero y el trasfondo de Día de Muertos, sino también de las razones por las que Coco puede ser un producto nocivo para la cultura mexicana. Pero bueno, Coco fue estrenada en 2017, fue dirigida por 2 personas, Lee Unkrich y Adrián Molina. Estas 2 personas son estadounidenses. No se equivoquen porque escuchen el nombre Adrián Molina, en realidad se trata de una persona, sí de ascendencia mexicana, pero que nació en Estados Unidos, trabajó en Estados Unidos, estudió en Estados Unidos y ha hecho toda su carrera en Estados Unidos. Y eso es importante para lo que viene un poco más adelante. La cantidad de mexicanos involucrados en el proyecto en realidad no es tanta. Sobre todo los intérpretes de los personajes fueron los que estuvieron involucrados, siendo mexicanos. Por ejemplo, Gael García Bernal es un actor mexicano muy reconocido y que pues sí, él sí nació, creció aquí en México. Participó en la película, interpretó a uno de los personajes. Y bueno, yo creo que sí es importante que las voces mexicanas interpreten a mexicanos, pero también hay otra cosa, que los mexicanos se involucren más en la creación, producción y dirección de películas que hablan sobre México, creo que también es un aspecto importante. Si bien la película podríamos decir que fue respetuosa hasta cierto punto con nuestra cultura, y es que para filmar Coco, un equipo de Pixar vino a México a investigar nuestras tradiciones, a investigar nuestra cultura, a investigar todo lo que tenía que ver con la sociedad mexicana. Y eso se me hace algo bastante positivo, cosa que no hizo el director de Emilia Pérez, ni el equipo creativo, ni de producción. Ellos, por ejemplo, si de plano dejaron a los mexicanos completamente de lado, solamente hubo una mexicana involucrada en toda la producción. Creo que eso es algo importante de decir. Y Emilia Pérez, Coco y Emilia Pérez no son lo mismo. Sin embargo, Coco puede ser incluso más peligrosa y tóxica que Emilia Pérez, porque aunque sea Emilia Pérez, todos podemos reconocer que es basura, todos podemos reconocer que no representa en realidad cómo es México o cómo somos los mexicanos. Pero hay un gran problema con Coco, es que se puede mimetizar y camuflar tan bien dentro de la misma cultura mexicana que muchas veces ya no hacemos la diferencia entre Coco el producto industrial y Coco la representación de Día de Muertos. Y déjame decirte una cosa, Coco en realidad no representa a Día de Muertos tanto como podrías pensar. Hago esta comparación con Emilia Pérez para que entiendan una cosa. Yo reconozco que Coco es una película muy bien hecha. El guión es cautivador para el espectador.
es muy colorida, está muy bien animada, como ya se podría esperar de Pixar, incluso gana un Oscar, y usa y hace muchas referencias a la cultura y el folclore mexicano. Entonces es muy fácil para cualquier mexicano identificarse con esa película, porque ¿quién no le ha pasado que tiene una familia muégano, donde tienes muchísimos tíos, muchísimos primos, muchas veces ya no sabes de hijo de quién, padre de quién o qué cosa, solamente sabes que son tus tíos, tus primos, pero son muchos, ¿no? Esa es mi realidad, esa es tu realidad de seguro, es la realidad de muchos mexicanos. Ese es un punto, por ejemplo. Aparte, otro punto, la comida, las tradiciones, la manera en que hablan, también como son intérpretes mexicanos tanto en inglés como en español, obviamente, eso ayuda a que nosotros como mexicanos conectemos con la película. Y esos son de los puntos positivos. En primer lugar, el respeto que se tuvo al momento de representar a la sociedad mexicana, en lugar de reforzar clichés de los que ya todos estamos cansados, como el narco, el filtro sepia y cosas por el estilo. En realidad mostró otro lado y otra cara de la sociedad mexicana, una un poco más divertida, una un poco más humana básicamente, y sobre todo usaron una de las tradiciones, si no es que la tradición más representativa de la cultura mexicana ante el mundo. Día de Muertos es reconocido como patrimonio de la humanidad, patrimonio intangible de la humanidad. Entonces, sí tiene un gran impacto decir que esta película es de Día de Muertos, producida por una mega productora como lo es Disney y animada por una mega animadora como es Pixar, que tiene muy buena reputación. Entonces, sí entiendo que como producto del mercado, Coco es una muy buena propuesta para el público, porque tiene una combinación de factores que a todos nos hubiera gustado ver alguna vez en mi vida. Una película muy bien producida, muy bien animada, sobre una festividad que todos amamos. En lo personal, yo amo Día de Muertos y yo creo que tú también. O sea, la verdad es que yo creo que sería rarísimo que alguien llegue a decir de que no, a mí me gusta más la independencia. Y yo digo que la independencia también es una festividad bastante grande, pero seamos sinceros, Día de Muertos es la más importante del año, o al menos para el centro de México. Yo entiendo que en diferentes partes del país hay lugares en donde no se celebra porque no está ligado a sus tradiciones, a su cosmovisión y a su cultura de ese lugar. Yo sé, o sea, es cultura mexicana, pero aún así todos tenemos como subculturas dentro de México, es un país muy grande. Entonces entiendo que pueden haber excepciones para esta afirmación. Pero una película estrenada justo antes del Día de Muertos, que se estrenó creo que el 28 de octubre, y producida con tanta calidad, pues sí puede generar mucha emoción y mucho hype. Mi hermana, por ejemplo, vio la película como 3 veces literalmente en el cine. Yo solo la vi una vez. Siempre tuve un sabor agridulce en la boca con la película, la razón por la que hice este video y por la que afirmo que Coco es tan tóxica. Justo todos estos factores que yo acabo de nombrar como positivos empiezan a tomar una vuelta un poco más negativa cuando nos damos cuenta que este respeto que se tuvo con la tradición en realidad no fue completo y se siente como un engaño cuando sabes toda la historia. Literalmente es como el oscuro secreto detrás de Coco o algo por el estilo. Porque es que Disney intentó apropiarse del nombre Día de Muertos o The Day of the Dead. Intentó registrarlo como una marca a nombre de Disney para poder lucrar con él. Entonces no pensaría, está un poco raro que si de verdad Disney tenía las mejores intenciones de respetar y solo mostrar nuestra cultura, quisiera registrar el nombre de Día de Muertos. Un poco raro, ¿no? Pero esto en realidad no es de extrañarse. Disney es una megacorporación que lo único que piensa es en lucrar. Y estamos hablando de que hay más de 160 millones de mexicanos en el mundo. En México creo que somos 130 millones. En Estados Unidos hay otros 40 millones o 50 millones aproximadamente. Entonces sí entiendo que el mercado es muy grande, además de que no solamente los mexicanos la van a ver, sino en general alrededor del mundo. Pero qué mejor que tu base de fans sea mexicana, porque somos los que entendemos las referencias, somos los que vivimos la cultura. Entonces esta es una de las razones por las que en realidad mi Coco no me daba confianza como película y como producto, porque en realidad no es tan inocente como se podría pensar. Uno piensa en caricaturas, uno piensa en animación y piensa en la magia del cine, ¿no? Las cosas maravillosas que se pueden lograr a través de la animación.
pero después te das cuenta que eso en realidad también es un medio con el que se lucra, porque después de todo es entretenimiento. Y yo entiendo que el entretenimiento también es necesario para nosotros, es necesario ir al cine y disfrutar del momento que estás pasando, pero también es importante ver los productos como lo que son, productos, no basar tu identidad sobre ellos, no cambiar tu cultura y tradiciones por ellos. Y es que exactamente a ese punto es al que quiero llegar. Coco se vuelve un producto peligroso para la identidad mexicana en el momento en el que es tan fácil identificarse con él que se pierde la diferencia entre lo real y lo que de verdad es mexicano con la visión estadounidense de Día de Muertos y de México. Porque no te equivoques, Disney es una mega empresa. Tenemos que recordar eso cada vez que veamos una de sus películas. A pesar de que ellos lo vendan como el mundo de la magia, es una mega empresa que busca lucrar con lo que hace. No es altruista, no le importas, no te considera y tu dignidad cultural como mexicano no les importa. Entonces, para ellos, entre tú mejor te identifiques con su producto, lo consumas, lo compartas, lo hagas parte de su día a día, mejor para ellos. Y en realidad les va a importar si se pierde las tradiciones de Día de Muertos por la globalización de tantas ideas de todos lados que vienen al respecto de eso aquí en México. No les importa, no es algo que para ellos sea relevante, de hecho es mucho mejor, porque así lo pueden vender más. Y eso me lleva a algo que he notado mucho en redes sociales, sobre todo en TikTok e Instagram. Al momento de hablar de Día de Muertos, de publicar, de subir un reel o un short o cualquier cosa, de las primeras canciones que escuchas no son La Llorona, no son La Bruja, canciones que sí son tradicionales del Día de Muertos. No, no. Una de las primeras que escuchas son las canciones de Coco. Y esto puede ser divertido hasta cierto punto, pero cuando ya dura más de 7 años repitiéndose ese mismo patrón, es que se está volviendo parte de la cultura de México, porque los niños, cuando ellos ven que sus papás hacen eso o cuando ven que en redes sociales es más común, muchas veces, aunque no hayan visto la película, ellos también piensan que son canciones relacionadas al Día de Muertos, que son canciones tradicionales, cuando no lo son. ¿Por qué no los mexicanos creamos nuestras propias canciones que representan al Día de Muertos? Si tú dices, ay, es que La Bruja y La Llorona ya son muy antiguas y de hecho no son tan divertidas como las de Coco, pues crea algo. O sea, yo sé que eso sonó muy tóxico, sí, perdón. O sea, no es de que pues crea algo tú, no, pero me refiero, hay muchísima gente aquí en México que tiene el gran talento de la composición musical, del canto, para tocar un instrumento o alguna de las cosas que estén relacionadas con la música. Sin embargo, no se les dan oportunidades. Entonces, en realidad, también mi crítica no solamente es hacia Disney como mega empresa, sino hacia el sistema mexicano y las oportunidades que hay para los mexicanos. Porque yo sé que sí hay mucha gente que estaría dispuesta y encantada de producir una película así de bonita para el Día de Muertos. Y ahora sí que producida por mexicanos en México, desde México y para mexicanos. Eso sería lo ideal. Pero en realidad que las condiciones no son las mismas que en Estados Unidos en cuanto a la producción de medios audiovisuales. Sin embargo, imaginen lo triste que es en realidad que en Estados Unidos allá se haga un producto estadounidense de estadounidenses para mexicanos, pero desde la perspectiva que los estadounidenses tienen al respecto del Día de Muertos y de lo que es México. Y nosotros, solamente porque por primera vez en muchísimo tiempo en el cine de Hollywood se nos ha representado bonito, nos lo traguemos y digamos, sí, eso es México, literalmente yo, o sea, voy a basar todas mis tradiciones y cultura en la película de Coco. ¿Por qué no? ¿Qué saldría mal? Bueno, te voy a decir una cosa, en realidad lo que sale mal es que se pierde la esencia del Día de Muertos, y no porque se pierda simplemente por hacer una película, sino porque estamos adaptando demasiados de los símbolos de Coco hacia nuestra realidad, una realidad que no es así, una tradición que no es así, y eso es lo que a mí me preocupa en realidad. A mí me preocupa saber que los niños van a crecer dejando atrás canciones tradicionales como La Llorona y La Bruja solamente para readaptarse a lo que el mercado nos da. ¿Cómo podemos olvidar nuestros símbolos culturales solamente porque una canción suena bonita? Yo entiendo en realidad que los mercados no son así de fáciles de eludir, así como de que sí, yo voy a completamente olvidar algo que me gustó, que es colorido, que me representa y ya.
así, dejó de existir. No, las canciones las super mega canté por 2 semanas, pero, o sea, lo puedo olvidar. Justamente una de las razones de existir del marketing es eso, para que no te olvides del producto, para que lo sigas consumiendo año con año. Y de hecho van a sacar Coco 2. Imagínense el hype que va a tener esa película. Si es mala, pues eso va a ser otra historia. Pero si es buena, lo que va a hacer es consolidar y perpetuar la toxicidad de la primera. Y para este video yo traje a una experta, a una arqueóloga, que nos puede hablar no solamente del origen verdadero y el trasfondo de Día de Muertos, sino también de las razones por las que Coco puede ser un producto nocivo para la cultura mexicana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Ortega Cabrera. Soy arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con una maestría y doctorado en estudios mesoamericanos por la UNAM. Buen día. Muchas gracias por darse el tiempo de dejarnos entrevistar a la arqueóloga. En primer lugar, me gustaría preguntarle si nos podría dar una explicación del origen de la festividad del Día de Muertos. Claro que sí. Bueno, pues en México tenemos una larga tradición de conmemoración a los muertos. Desde antes de la llegada de los europeos a este territorio, las culturas que habitaban lo que hoy llamamos México, pues tenían una idea muy clara de que los seres vivos cumplimos ciclos, y en esos ciclos está incluida, por supuesto, la vida y la muerte, ¿no? Y la muerte se consideraba una etapa por la que teníamos que pasar todos para en algún momento volver a iniciar el ciclo, digamos. Entonces, esta idea de la muerte pues estaba muy presente en las culturas prehispánicas, y a la llegada de los europeos, que ellos traen su propia idea de la muerte, hay una especie de fusión de tradiciones para darle, por supuesto, un nuevo significado a la idea de la muerte, y prevalece gran parte de lo que es la tradición indígena prehispánica, pero se moldea a través de lo que sería el imaginario cristiano de la muerte. De esta manera se va conformando lo que hoy conocemos como ritual de Día de Muertos, que no solamente tiene que ver con la vida de los seres orgánicos, sino incluso también con las temporadas del año, ¿no? Que estos rituales se dan hacia el final del año solar, que está aunado al otoño y al invierno, y que pues obviamente las condiciones climáticas y lo que vemos en la naturaleza pues también es interpretado por las culturas como un momento del final del ciclo vital, y todo esto pues contribuye a la idea del Día de Muertos. En su opinión, ¿cuál es la importancia de esta festividad en la cultura actual mexicana? Bueno, tiene una importancia fundamental. Incluso el Día de Muertos mexicano ha sido considerado ya dentro de la lista de Patrimonio Mundial Intangible que tiene la UNESCO por sus expresiones tan tradicionales, ¿no? Y que muestran justamente esta fusión del mundo indígena con el mundo cristiano, y que ahora le dan una identidad al pueblo mexicano. Es fundamental en la fiesta de Día de Muertos porque, además de ser la más reconocida a nivel mundial, también nos muestra la gran diversidad cultural que tenemos en México y cómo se han podido ir acoplando las tradiciones antiguas con las contemporáneas, pero al final de cuentas siguen siendo una tradición aceptada por todos los mexicanos. ¿Usted ha visto la película de Coco de 2017? Sí, he visto esa película en diferentes momentos, justamente para tratar de ver cuál es el discurso que se maneja ahí, qué elementos culturales y tradicionales se han integrado, pero recordemos que una película es solamente una interpretación de la realidad, o se retoman elementos de la realidad para conformar una historia muy digerible y sobre todo que pueda ser entendida por diversos sectores sociales, no solamente mexicanos, porque al pertenecer a una cadena internacional o global como es Disney, pues obviamente está dirigida a públicos mucho más amplios, más allá del mexicano, ¿no? Pero esta película, pues de alguna manera trata de interpretar lo que se conoce como Día de Muertos para presentarlo como un producto cultural de consumo masivo.
¿Y cuáles fueron sus primeras impresiones como arqueóloga al respecto de la representación del Día de Muertos en la película? Bueno, mis primeras impresiones como arqueóloga es que sucede lo que sucede en todas las películas que tratan sobre el mundo antiguo en México o sobre las culturas prehispánicas. Primero que nada, se hace una mezcla bastante burda, digamos, de tradiciones de diferentes momentos de la historia prehispánica, ¿no? Y de diferentes culturas, de diferentes regiones, que en muchas ocasiones incluso hasta pueden ser antagónicas y que ahí se presentan como algo totalmente homogéneo. Y eso, pues obviamente, a uno como arqueólogo le genera un shock, ¿no? Porque tenemos que se presentan ideas de pirámides, ¿no? Hay un paisaje de muchas pirámides, que ninguna de ellas, por supuesto, en el mundo prehispánico estaba ligado necesariamente a los rituales de Día de Muertos, porque estos eran rituales domésticos, que se hacían principalmente en las casas, ¿no? En los vecindarios, no necesariamente en los grandes basamentos donde se encontraban los templos de los dioses. Después encontramos que se mezcla la idea del inframundo con el Xibalba de los mayas. El inframundo es un escenario mucho más de grupos nahuas o de grupos del centro de México. El Xibalba es del sur de México. Los presentan como algo similar y realmente pues no necesariamente es así, ¿no? Son dos conceptos culturales muy distintos. Otro elemento prehispánico o arqueológico que se trata de introducir en esta película es el de algunas figuras de Mictlantecutli, ¿no? Que sí, por supuesto, es el señor del inframundo para las culturas, sobre todo del centro de México, pero que no necesariamente tiene que ver con la festividad de Día de Muertos o con estos rituales que se hacen al final del ciclo agrícola y que obviamente también tienen que ver con el final del ciclo vital para los seres humanos. Entonces creo que sí hay muchas imprecisiones en términos culturales, pero que no hemos visto solamente en películas como Coco, ¿no? También lo tenemos en Apocalipto, que es otra película que aborda el tema de lo prehispánico y que trata de mostrar como algo homogéneo situaciones que fueron incluso contradictorias o antagónicas en el mundo prehispánico. Y eso pues nos genera una falsa idea de lo que es la tradición de Día de Muertos, porque bueno, en principio no tiene que ver con los elementos que ellos nos ponen. El ritual de Día de Muertos para los indígenas es algo sí comunitario, pero sobre todo muy íntimo, porque se trata de los ancestros de la familia. Y por otro lado, al final de cuentas lo que nos presentan es un producto que reinterpreta los elementos culturales. ¿Qué impacto considera que este producto ha tenido en la percepción del Día de Muertos en México? Un impacto fuertísimo, como todas las producciones hollywoodenses, ¿no? No solamente Coco, sino también tenemos el Agente 007, Operación Fantasma, creo así se llama la película, en donde sale este desfile de catrinas y catrines que anteriormente no existía. Pero la película Coco ha tenido un impacto muy fuerte, sobre todo en las generaciones de los más jóvenes en México, porque al presentarnos un producto ya digerido, sin necesidad de explicación y totalmente, digamos, llamativo, ¿no? Por lo colorido, por la propia historia emocional, sentimental que se presenta en la película, pues llama mucho la atención a las nuevas generaciones y se considera que así es el Día de Muertos, ¿no? Pero está llena de clichés y sobre todo de una mezcolanza de elementos que incluso no tienen nada que ver ni en el tiempo ni en el espacio. Porque la película, además de que nos presenta este mundo prehispánico alterado y muy fuera de sentido, también incluye elementos del Art Nouveau, sobre todo en cuanto a la arquitectura que se ve en algunas escenografías de la película. Y luego nos presentan a personajes icónicos de la cultura mexicana como Diego Rivera o Frida Kahlo. Frida Kahlo incluso en su acepción de una Catrina, ¿no? Que son elementos que pues ya están totalmente fuera de lo que serían los rituales indígenas en conmemoración a los muertos y que más bien tienen que ver con una cultura urbanizada en donde se retoma a la calavera garbancera convertida en Catrina por el propio Diego Rivera
y que ahora es uno de los elementos fundamentales de representación de la muerte en México, pero que no tiene nada que ver con el ritual de Día de Muertos, ¿no? Que ahora se ha incluido porque, por supuesto, resulta llamativo, es muy, digamos, vendible como producto, pero son dos elementos que se han estado amalgamando en las últimas décadas, sobre todo a partir de esta película, para presentar ahora un Día de Muertos totalmente distinto de lo que en sus orígenes fue y de lo que las comunidades indígenas, que son las que más recrean el Día de Muertos, tienen pensado como tradición propia. Entonces ahora tenemos un Día de Muertos muy a la Coco, digamos, ¿no? En donde incluso los personajes de la película se presentan en los escenarios de las ofrendas que se hacen en las escuelas o en los centros de las comunidades, pero pues no están realmente relacionadas con lo que es la tradición indígena del Día de Muertos. Entonces sí creo que es una película que ha afectado mucho la idea que se tiene o el imaginario del Día de Muertos, y que necesitaríamos como que analizar más para que los niños no lo tomen como un producto, digamos, genuino, auténtico o real, ¿no? Que es una fantasía, que hay que considerar que es una interpretación extranjera de lo que es la cultura mexicana, y sobre todo es un producto comercial que busca, pues sobre todo, vender la idea del Día de Muertos desde una visión folclórica, y lo pongo entre comillas, de lo que es el ser mexicano y de la identidad mexicana, pero que solamente retoma de manera muy burda diversos elementos, los mezcla y nos presenta algo digerible. Esa sería mi opinión. Muchísimas gracias por su tiempo, arqueóloga. Nos vemos en la próxima. Un gusto. Gracias. Y ojo, yo no puedo hablar por Encanto y los colombianos, por Mulan y los chinos, no puedo hablar por Aladín y las sociedades del Medio Oriente, yo no puedo hablar de Valiente y los escoceses, porque yo no soy ni escocesa, ni soy de Medio Oriente, ni soy china, ni soy colombiana. Entonces por eso yo no puedo hablar por ellos. Pero ¿saben por quién puedo hablar? Por los mexicanos, porque soy mexicana. Yo nací y crecí aquí, amando el Día de Muertos, amando mi cultura y la sociedad en la que vivo, y me pone bastante triste saber que los niños de hoy van a crecer pensando que Coco es parte de la cultura mexicana cuando no lo es. Es una imposición del mercado estadounidense, hecha por estadounidenses. Y yo les digo, que no les engañe el nombre del codirector Adrián Molina. Él también nació en Estados Unidos y creció en Estados Unidos, y habla en inglés en los videos que hablan al respecto de Coco. Y yo digo, sí, muy probablemente pueda sentir también una conexión con su cultura, y le dio mucho gusto ver tantas referencias de la cultura mexicana en la película, pero nunca ha trabajado en México, no ha vivido en México, estudió en Estados Unidos. Entonces yo creo que eso es un aspecto importante también, porque aquí llega otra cosa de la que quiero hablar. Hubo una producción bastante odiada, y de hecho creo que fue cancelada directamente justo por las quejas que la comunidad latina, y específicamente la comunidad mexicana, tanto en México como en Estados Unidos, tuvieron al respecto. Se llama Oye Primos, así se llamaba, Oye Primos, así, Oye Primos, no oigan, no ey, Oye Primos. Fue creado por una descendiente de mexicanos en Estados Unidos, y siendo hija de mexicanos, ni siquiera pudo llamar a la serie correctamente de acuerdo a las gramáticas del español. No le puso oigan primos, como digo, o hey primos, oye primos. Empezando por ahí, estamos mal. Lo segundo que hizo fue perpetuar muchos de los clichés que ya existen en Hollywood al respecto de México, como por ejemplo poner el famoso filtro sepia dentro de una caricatura, por amor de Dios, que en realidad lo único que generaron fue indignación por parte de México, porque ¿cómo puede ser posible que una descendiente de mexicanos en Estados Unidos cree una serie que no sea nada respetuosa con la cultura y la sociedad mexicanas? O sea, eso es increíble. Y ahora imagínense, si Disney de verdad tuviera este gran ánimo altruista de mostrar a la cultura mexicana al mundo y que vean qué hermosa es y qué diversa, o sea, si tuviera esa intención,
¿por qué también permite la producción de programas que son así? ¿Por qué no, si de verdad hay un interés por mostrar a México de la manera humana, que también pueden haber historias increíbles dentro del territorio, ¿por qué permiten que pasen proyectos así? Porque seamos sinceros, si el proyecto es muy fiel, qué bueno, y aún mejor porque los mexicanos se pueden identificar y lo van a consumir con más gusto. Pero si el proyecto es malo, pues, o sea, nosotros lo pasamos con la esperanza de que los mexicanos también lo aceptaran. Si no se pudo, pues mejor lo quitamos porque no va a generar tantas ganancias, más bien va a generar pérdidas. Porque el mercado meta de estos productos, pues son los mexicanos. A pesar de que sean populares o puedan llegar a ser muy populares alrededor del mundo, en realidad sí tienen una base de fans en México o de latinos bastante fuerte, van a tener como un núcleo duro, va a seguir incluso fomentando el consumo de esos productos. Si aún no has visto la película, en realidad no te puedo decir que la veas o que no la veas, es una decisión tuya. Si te interesa verla para constatar lo que estoy diciendo, también estaría bien. Yo la verdad es que he visto la película unas 3 veces más o menos, me ha parecido mucho a lo largo del tiempo, sobre todo en la época de Día de Muertos, que pues como trata de Día de Muertos, justamente en ese momento es cuando la gente empieza a usar más los audios, las canciones y pues en general la película. Bueno, un aspecto más que me gustaría mencionar es la sensación de unidad familiar que promueve la película. Es que creo que eso es muy de México, tal vez muy de Latinoamérica. Yo todavía no he viajado tanto a Latinoamérica por Latinoamérica para saber, pero creo, hablando yo como mexicana desde mi punto de vista y experiencia, es algo muy característico de los mexicanos ser tan familiares y querer tanto a la gente de tu familia, de verdad ponerlas en la ofrenda cada año, recordarlas. Esa es una de las cosas que más amo de Día de Muertos, que recuerdas a tu familia y que estás con tu familia viva, pero también recuerdas a tus ancestros. Eso es algo hermosísimo, es algo que a mí me gusta mucho. La ofrenda está llena de colores, sabores, olores, literalmente es como de las mejores cosas que tú puedes ver al llegar a tu casa. Ver una ofrenda grande que represente a tu familia, que represente a quién eres. O sea, eso es algo hermosísimo. Entonces, a mí sí me gusta muchísimo la tradición de Día de Muertos y es algo que creo que Coco pudo reflejar en esta unidad familiar que hay en México, esta importancia que le damos a la gente aunque ya no esté aquí. Y creo que eso es hermoso, la verdad. Pero el problema son las intenciones que hay, porque ¿de qué te sirve tener algo tan conmovedor, tan bonito, solamente para poder lucrar con ello? Entonces eso a mí es lo que en realidad me duele, que usen el Día de Muertos como una excusa para obtener más dinero, como una excusa para darnos un producto que sí o sí vamos a consumir y nosotros lo hagamos. Porque en realidad es una tradición no solamente ancestral y milenaria, sino una tradición que fluye por nuestra sangre, para los que la celebramos aquí en México, que la esperamos con ansias, que tenemos una visión del mundo bastante diferente y de la muerte. En México, eso es una de las cosas que se me hacen también muy hermosas, que la muerte, los ancestros, las calaveras, por ejemplo, tienen un significado diferente para nosotros. Y la manera en que recordamos a los que amamos también refleja mucho de quiénes somos, de la capacidad que tenemos de apoyar a los demás, de la capacidad que tenemos de basar nuestra identidad en nuestras raíces y no en lo que nos traen desde otros países. Es una manera también de invasión cultural que es bastante triste, pero es muy común no solo en México, sino en el mundo en general. Para ti, aunque no seas mexicano, aunque seas, no sé, de Colombia, de Ecuador, de España, de donde seas absolutamente, es muy importante que también tengas una reflexión similar a la que yo hice al respecto de los productos que se venden en tu país. ¿Qué tan real es esa intención de las megaproductoras de entregarte un producto que de verdad valga la pena? Miren quién llegó. Yo grabando a las 5 de la mañana y él me viene a visitar. Mi amor gatuno. Así que yo tengo 2 gatitos, una niña y un niño. Pero el Mao, el gato negro que les mostré ahorita, bueno, gato negro con blanco,
no, es muy celoso de su territorio. Entonces antes venía aquí más con nosotros, pero ahora que ya trajimos otra gatita, como que viene menos. Ya se están llevando mejor, pero viene menos que antes. Espero que les haya gustado el video, que los haya hecho reflexionar, que les haya dado un punto de vista diferente a lo que se ve en internet, porque genuinamente yo he buscado este tema, casi no se encuentran críticas al respecto, casi nadie habla de esto y se tiene que decir, de verdad, es una cosa muy importante hablar de este tema. Sí disfrutar los productos que nos ofrecen las industrias, pero verlos como eso, productos, no adaptarlos a nuestra identidad. También es necesario ser críticos con lo que vemos, porque es muy bonito que hayan producciones de Día de Muertos, pero sería aún mejor que fueran hechas por mexicanos, que la música que se hace tendencia en TikTok para trends de Día de Muertos sea mexicana, que esté hecha en México, porque ni siquiera la música fue hecha por mexicanos. Estuvo basada en el folclore mexicano, estuvo basada en las tradiciones musicales que hay aquí, pero no fue hecha por mexicanos. Y creo que eso es algo importante de saber, que casi nada de lo que vimos en Coco fue hecho por mexicanos. Y pues bueno, este fue el segundo video de los 4 videos de Día de Muertos Halloween Terror que voy a hacer en este mes. Si tú tienes algún tema del que te gustaría que hablara, pónmelo aquí en los comentarios, porque todavía no he grabado el tercer video. Entonces chance y el video que grabo sí es al respecto del tema que tú me dijiste para el próximo. Espero que te haya agradado el video. No es hate, es crítica, que la crítica es muy necesaria en la sociedad, aunque muchas veces a los que hacen crítica les digan haters. Yo creo que en realidad no podríamos avanzar intelectualmente o como sociedad en general si no hubiera crítica al respecto de lo negativo que hay, porque en todo hay buenos y malos. Entonces sí es importante verlo desde esa perspectiva. No crean que soy una hater en general. Yo sí soy muy incisiva contra Disney, específicamente por la mega industria que es. No porque no me guste la animación, no porque no me guste la fantasía, no porque no me guste ver productos acerca de otras culturas, sino porque siento que pues justo eso, ¿no? Se aprovechan de las sociedades de las que hablan para lucrar con su cultura e identidad. Pero si te gustó el video, no olvides suscribirte, comentar, compartir, sobre todo porque este es un mensaje bastante importante que no se encuentra en otros videos. Así que a compartir. Mi nombre es Acertase y fue un gusto verte un día más aquí en mi canal a través de la cuarta pared. Hasta la próxima.